Muy bien, estimados líderes participantes, ya buenas tardes aquí en Lima. Vamos a proceder a la sesión plenaria del día de hoy y le vamos a pedir, por lo tanto, a cada uno de los relatores de los grupos que nos haga una síntesis de lo actuado en su respectivo grupo en el orden en que fueron asignados los temas. Empezaremos entonces con el grupo número uno. ¿Quién es el relator o relatora? Muy bien, soy yo. Bien, don Carlos, puede empezar. Muy bien, mi nombre es Carlos Jaramillo, de la Universidad de IA, Medellín, Colombia. Tuve el placer y el honor de estar con tres colegas más, dos de Perú y se me fue Perú y Argentina. Eh, La mirada que tenemos de los convenios docente asistenciales para que nuestros estudiantes y los lugares de práctica académica, pues tenemos un punto en común, y el punto en común es que para poder que nuestros estudiantes, tanto de pregrado internos e inclusive de posgrado, es que con las instituciones de salud existan convenios docente asistenciales. Ese es un punto, un común denominador que encontramos en nuestra conversación. Las dificultades son también unos puntos en común, y es lo que significa tener entonces estos convenios docente asistenciales, la papelería, el cumplimiento de requisitos legales, y eso también obviamente dificulta en el acceso de nuestros estudiantes. En Perú particularmente, mis colegas mencionaban, obviamente, el número de estudiantes que se tenían y las instituciones que se tenían de mediano y alto nivel, donde obviamente ese era un cuello de botella específicamente en Perú. En Argentina y en Colombia, específicamente en Argentina, eh, una de las características más importantes que se mencionaba era obviamente la complejidad del sistema de salud, que la compartimos en Colombia en este momento particular político que tenemos, donde obviamente el no tener unos procesos claros, un sistema de salud adecuado y la atomización de muchos de los procesos de salud dificulta el proceso y la estancia de los estudiantes en, en los diferentes sitios de práctica. En Colombia particularmente, pues obviamente de acuerdo, bueno, al el país y el sistema de salud que está en una revisión y en un tira y afloje en todos los niveles políticos, también tenemos una zozobra, no solamente en la prestación del servicio, sino en los sitios de práctica y lo que significa que nuestros estudiantes estén. A diferencia de Perú y Argentina, en Colombia, y hablo de Medellín y de Antioquia específicamente, todavía no se paga un rubro en dinero por nuestros estudiantes. Tenemos otro tipo de pago en especie, en cursos, en acceso a las bases de datos, a las bibliotecas de las universidades, y eso obviamente ha permitido una fluidez y y digamos un fortalecimiento en donde tenemos que estar las universidades con los sitios donde nos atienden nuestros muchachos y nuestros estudiantes. Eh, Eso es en Antioquia. Yo sé que en otros sitios de Colombia el panorama puede ser diferente, y esperamos y aspiramos que en Antioquia todavía no entre ese pago ni a universidades públicas ni privadas por lo que significa. La normatividad en Antioquia y en Colombia hace que nuestras instituciones miren a un proceso de calidad que va en ascenso, donde el último peldaño es que se conviertan en hospitales universitarios, y eso obviamente hace que las instituciones dentro de su eje misional piensen en los estudiantes en su proceso asistencial. Entonces, a pesar de que tenemos las mismas dificultades, donde el convenio docente asistencial
es un requisito, donde hay una normatividad, donde hay una capacidad instalada que no nos podemos saltar. eh, en Antioquia específicamente hay algunas, digamos, algunas fortalezas que a mí me gustaría mencionar. La primera es que las 7 facultades tienen reuniones permanentes, sus decanos y sus directores y el personal para poner sobre la mesa dificultades y fortalezas que puedan tener estas instituciones para poder ayudarnos entre las instituciones en esos procesos, incluyendo el compartir plazas en un momento determinado con instituciones que puedan tener unas fortalezas específicas. Y hablo de ginecobstetricia, donde nosotros tenemos en Antioquia y en Colombia una dificultad gigantesca porque todos los días nacen menos muchachitos y todos los días se cierran más servicios de esta índole. Entonces, ahí tenemos, digamos, un capítulo que ha ayudado a que Antioquia tenga posibilidades o que tenga un factor diferenciador, al menos lo he escuchado así, con el resto de la región. Eh, Ese es más o menos, no sé si mis colegas tengan algo más que aportar, pero eso fue más o menos lo que hemos comentado. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por la síntesis. En todo caso, solamente como un par de comentarios adicionales a su interesante discusión. Yo hago votos para que este tema de los pagos en dinero no se llegue a implantar nunca, en el caso suyo, porque una vez que se implantan, surge una dinámica bastante perversa, un fenómeno de mercantilización de los espacios clínicos que a la larga es, digamos, una estrategia perder-perder. Yo apuesto y creo que yo, como pequeña sugerencia, les plantearía que traten de movilizarse en los niveles a que tengan acceso, más bien en esta alternativa que ustedes mismos lo han mencionado, ¿no? Esta de promover la idea del hospital docente, del teaching hospital, que implica una alianza de largo plazo entre facultad y, y hospital o servicio asistencial o red asistencial para que ese sea el norte, ¿no? Más que estar pensando en temas cortoplacistas como págame esto o cómprame tal cosa, ¿no? Mauricio, por favor, te escuchamos. Sí, solo en concordancia con tus palabras, pero mostrar que en los países en los cuales, como en el caso de Chile, en el cual ya existe lo que se llama una retribución por uso campo clínico, que en realidad es un cobro por alumno, acá se cobra por una unidad de medida que se recibe el nombre de UF, que equivalen como a 35.000 pesos chilenos, 35 a 37.000 pesos el valor UF. Y es tal como tú dices, entre comillas, el mercantilismo o capitalismo del cobro, que en algunos centros hospitalarios cobran UF y en otras cobran 15 UF. Y hoy en día el país está tratando de regularizarlo a través de una normativa de uso campo clínico que salió primero y posteriormente una ley que en este minuto está en el Congreso para poder regular, por un lado, los cupos para que todas las universidades o todas las facultades de medicina, ya sea estatales, tradicionales o privadas, tengan una equidad de acceso a los campos clínicos, porque del minuto que son aprobados su formación de profesor, la apertura de carreras de profesionales de la salud, el Estado tiene que ser un garante en cierta medida de que ellos tengan lugar donde se formar. Y en ese sentido, en Chile hay una ley en este minuto que está en el Senado, en el cual está tratando de regular ese tipo de actividades. O sea, en un principio hay una cosa como, porque dada la necesidad económica que tienen nuestras centro hospitalario, ellos tratan de alguna manera, entre comillas, de solucionar sus problemas económicos con el cobro a la universidad sin hacer distinción de ninguna. ¿Ah? Así que aquí no hay un favoritismo que siga a unos, a todos se les da, a todos les cobra. Entonces, en ese sentido, y también viene algo muy brutal que algunas tienen, como veíamos al principio, algunos tienen un buen financiamiento económico, respaldo económico a algunas universidades, y eso provoca el desplazamiento de otras universidades más antiguas que dependen solamente del Estado, su financiamiento, que son sacadas de los campos clínicos o disminuyendo su capacidad.
esa es la realidad que se vive cuando hay una retribución por uso de campo clínico. Así que por eso estoy de acuerdo con tus palabras de que ojalá donde no esté implementado hagan las fuerzas suficientes para que no se implemente. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, pasamos ahora al grupo número 2, que nos va a presentar las buenas prácticas o en todo caso los dolores compartidos en relación al tema de gestión de laboratorios. Antes, si me disculpa, yo quisiera Por hacer favor, don hincapié en Carlos. algo, Sí. y yo sé que la doctora Juliana también me apoyaría, y es que en Antioquia, reitero, ha sido muy importante y es un factor diferenciador en que las 7 facultades tengan reunión mensual cada uno de sus decanos para poder hacerle, digamos, un frente común a diferentes situaciones. Una de ellas es ese factor económico que no ha entrado, al menos en la mayoría de las instituciones. Yo mencionaba que hay una institución que fue comprada por una entidad del exterior donde ya empieza ese proceso, pero donde las facultades han sido enfáticas en que el pago no puede ser económico. El eje central y la reflexión es que a pesar de que hayan diferencias en la misión, en el proceso de formación, en el pensamiento de cada una de las universidades, el hacer un frente común a muchas de las realidades en el proceso de formación tiene que trascender esas diferencias o políticas o sociales o económicas que tengan cada uno de los procesos de formación. Y eso ha sido, vuelvo y repito, un factor diferenciador en Antioquia, porque eso ha ayudado a que se agilicen y se dinamicen muchos de los aspectos, específicamente con Ascofame y con los mismos entes del gobierno. Entonces, una de las cosas es pensar en las agrupaciones, en hacer un bloque común que fortalezca esos procesos en la región, idealmente en el país, pero por ahora la región Antioquia, digamos, ha dado el ejemplo y el paso de trabajar en común en muchas cosas, en nuestras diferencias propias y naturales en el proceso de formación. Con eso cierro. Muchas gracias, don Carlos. Bien, pasamos entonces al grupo número 2, la Hola, experiencia sobre gestión de soy laboratorios. Greta Franco, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. En mi grupo estuvo Luis Óscar Soto, de la UNAM de México, y Ana María Moraga, de la Universidad de Concepción de Chile. En nuestro caso hubieron dos situaciones en ciertas cosas, en ciertas partes parecidas y en otras no, porque conversamos primero nuestras experiencias. En relación a México, nos estaban comentando que los laboratorios son más dedicados a lo que es posgrado, que hay un 80% más para la parte teórica y un 20% para la práctica en lo que es la licenciatura. Así creo que se llama ya la carrera que para nosotros es simplemente preprofesional o profesional. En relación a la gestión de laboratorios, solamente tienen acceso de limpieza general o limpieza básica. Las personas de limpieza, como no manejan la parte de bioseguridad, tienen que hacer solamente limpieza de mesones, pisos. Y son los estudiantes acompañados de los docentes, que son los que conocen las medidas de bioseguridad, junto con otro personal, los que apoyan en el resto de la gestión en sí de cada práctica laboratorial. Pero sin embargo ellos tienen un área de simulación, también hacen escenarios con simulación de pacientes o de casos en específico con personal de servicio social, y tienen un edificio nuevo con tecnología de la mesa Sectra de simulación, y recientemente tienen un laboratorio de realidad virtual. Yo supongo que todo esto pues va a ir avanzando conforme vayan ellos también ampliando la utilización de este tipo de laboratorios, tanto para la práctica profesional como la de posgrado o especialistas. En el caso de Chile y de Ecuador es muy parecido. Nosotros manejamos todavía las piezas anatómicas de cadáveres y lo combinamos con la simulación y con los laboratorios básicos también y especializados. En nuestro caso, nosotros sí tenemos un gestor
que en el caso de la experiencia de Ecuador, nosotros tenemos un coordinador que es netamente administrativo. Él es quien tiene bajo su cargo a todo el personal de la limpieza general y de la limpieza especializada, que en este caso son auxiliares de laboratorio. Se programan los insumos, materiales, reactivos necesarios en cada una de las prácticas con este personal, quien a su vez coordina junto con el docente para saber qué práctica le toca y qué tipo de insumos debe tener para cada práctica. Incluso como esto ya está programado, y ya saben más o menos en qué fecha, pero igual lo coordina con el docente. En cuanto a la simulación, también tenemos un coordinador de simulación, que es el responsable de todos estos laboratorios y también coordina con los docentes. Creo que en el caso de Chile, así como en el mío, a nosotros los docentes son capacitados en el manejo de escenarios de simulación y de los simuladores específicamente. Primero, esto se inició con las materias de último año, pero actualmente ya estamos bajando de a poco. Ya se está utilizando simulación nosotros tenemos 10 semestres o ciclos, y en estos semestres o ciclos anteriormente estaban desde el quinto, sexto semestre, y ahorita está bajando y trata de llegar al tercero. En cuanto a laboratorios, nuestros estudiantes tienen prácticas laboratoriales desde el primer semestre, desde que inician sus clases. Y algo más se me escapa, Ana María, en relación a simulación. Eh, no, creo que no, pero Ya. sí mencionar que conversamos los tres, Oscar, Greta y yo, que, que hay una cosa es tener laboratorios y acceso a laboratorios y otra cosa es la gestión y la administración de ellos. Y ahí nos parece tremendamente importante, recordando la primera presentación que tuvimos hoy en la mañana y que tiene que ver con el mejor uso de los recursos, ¿no? Que idealmente las horas de los académicos estuvieran destinadas a hacer docencia o investigación en estos espacios, ya sea ciencias básicas, laboratorios de computación, de simulación, de anatomía, etcétera, etcétera. Y la gestión de esas actividades y de esos espacios pudieran estar no en manos o en responsabilidad de académicos, sino que de otro personal técnico o administrativo, de tal manera de poder aprovechar de la mejor manera las competencias de nuestros académicos. Eso nos ha parecido que es un elemento tremendamente importante mirando esto que nos tocó en la mesa 2 y que tiene que ver con laboratorios. Sí, por ejemplo, en Excelente. nuestro caso, el administrador general es un ingeniero, es netamente administrativo, pero los que están coordinando los laboratorios o son médicos o son químicos farmacéuticos, que en nuestro caso los químicos farmacéuticos hacen la parte de laboratorios. En otras partes son más para farmacia e industria. En nuestro país, el químico también se dedica a todo lo que es laboratorio clínico, bioquímico y especializado. Entonces, ellos son los que capacitan a los responsables auxiliares de cada área, excepto simulación. Simulación sí tenemos los médicos especializados en simulación y son ellos los que capacitan e incluso ingresan a cursos para que sean certificados los docentes que ingresen a utilizar el equipo de simulación, porque de lo contrario, pues eso se daña. En mi caso, recién nos cedieron o nos dieron un laboratorio que era para investigación, tiene todas las áreas para hacer pruebas bioquímicas y de biología molecular, llegando hasta el secuenciador, pero está recién adquirido. Lo que sí estábamos conversando nosotros es la parte de que, si bien es cierto, aquí también se lo dijo, la mayoría de las carreras y facultades se manejan administrativamente con el presupuesto de las matrículas o los pagos estudiantiles de sus carreras. Lastimosamente, no todas. eh, Quizás se les permita el poder gestionar otro tipo de ingresos. Por ejemplo, en nuestra universidad, le comentaba que nuestra universidad es privada, pero tiene un 10% de pública. Ese porcentaje lo asigna el Estado y el Estado a nosotros nos pide a cambio estudiantes becados. Se les da ese beneficio a ellos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un área de fisioterapia donde se atiende al público de forma gratuita y un laboratorio de 2 pisos de odontología que también se atiende al público de forma gratuita. En el caso de este laboratorio, tampoco recibe mayor ingreso más que el mantenimiento de equipos, porque trabaja ahorita con los investigadores.
pero sí nos gustaría, y otras universidades que sí manejan lo que le llaman tarifario, es decir, que estos servicios tienen costos pequeños, pero que sirven de ayuda monetaria o financiera para poder gestionar todos los gastos que implica el manejo de una carrera. Eso. Muy bien, muchísimas gracias desde el grupo número 2 por la excelente resumen que nos han presentado Greta y complementado por Ana María. Pasamos al grupo número 3, su reporte sobre el tema financiero. Bueno, en el grupo número 3 estuvimos la doctora Carla, la doctora Amalia y la doctora Telma y yo, de México, República Dominicana y Colombia. Bueno, a propósito pues de la primera conferencia, creo que todas empezamos a conversar sobre el tipo de institución en la cual estamos. Estamos en instituciones privadas, tres de ellas, y una pública, la doctora Carla, pues que nos contaba. Esto también es importante en el tema financiero, puesto que sabemos de dónde vienen entonces los recursos y cómo los tenemos que conseguir y mantener. Y también, pues en lo que conversábamos, nos dimos cuenta de la diferencia entre las instituciones también privadas. En el caso de México y República Dominicana son universidades privadas, pero tienen accionistas o dueños. En el caso, por ejemplo, de la institución donde yo lidero el programa de medicina, es una universidad sin ánimo de lucro, sin dueños, sin accionistas, pues sí hay una sala de fundadores y unos órganos de gobierno, pero todo se reinvierte para la misma institución. Y evidentemente, pues ya conocemos cómo es una institución pública que depende netamente de los recursos del Estado y del ejercicio presupuestal del gobierno actual. Todas coincidimos en que tenemos que responder ante directrices institucionales y rectorales. Tenemos centros de costos y de esos centros de costos tenemos que estar muy juiciosas en la revisión de los presupuestos, como nos hablaba también en la primera conferencia, que también por digamos, el contexto sociopolítico que también está viviendo Latinoamérica, ha repercutido de manera importante en el sistema de salud y evidentemente en el sistema educativo, específicamente en el nuestro, que impartimos pues programas de profesionales en el área de la salud. Algo que nos quedó es que todas pues tenemos que hacer ejercicios presupuestales. Yo les contaba que en el ejercicio, pues en el caso particular se presupuestan todo para el otro año, pero que hacer un presupuesto, tenerlo y que sea aprobado no quiere decir que se pueda ejecutar. Tenemos que igual ir tomando decisiones en la marcha que nos ayuden a mantener los costos y los gastos sin sacrificar nuestra promesa de valor. También decíamos que digamos que los excedentes que generen los programas de salud tienen pues que ser evidentemente reinvertidos, pero que, por ejemplo, la doctora Carla nos contaba que para ellos el foco en los últimos momentos era la reestructuración de la infraestructura física de las instalaciones de la universidad. Yo les contaba que nosotros teníamos muchos retos en la contención del costo y del gasto por el tema de la operación, sin sacrificar entre la academia, pero que evidentemente nos teníamos también que apalancar si no estábamos dando con el ingreso a través de otros proyectos, ¿cierto? Entonces, que proyectos de educación continua o de extensión sean los que compensen lo que de pronto no da el pregrado. Yo creo que los programas de medicina son de un alto costo para mantener calidad, pero eso requiere pues también un manejo importante de ello. Mm, Coincidimos pues que las decisiones que se llevan en los diferentes gobiernos
También han, digamos, sacrificado un poco la motivación o el incentivo. Yo les contaba el ejemplo, en Colombia hace poco mm, de parte del gobierno se retiran unos beneficios o subsidios al interés de los estudiantes de más bajos recursos para el ingreso a la educación superior. Por tanto, eso también desincentiva un poco el ingreso a las universidades porque no tienen entonces cómo pagarlo, lo que hace que el ingreso disminuya, ¿cierto? Porque muchas nos sostenemos desde el ingreso por matrículas, aunque también de otras fuentes, como lo dijimos, como lo dije ahora. Es coincidimos que es el reto más, digamos, desafiante de liderar programas, de salud o de medicina, porque son programas de alto costo, tener los grupos docentes, la investigación, y que, repito, contar con un presupuesto aprobado no quiere decir que lo podamos ejecutar, eh, para poder hacer quizás lo que nos propusimos, digamos, en el año anterior para el año siguiente, y que además también ha afectado este contexto sociopolítico, nosotros poder invertir en, en tecnología, en recursos, incluso en docentes capacitados por el tema también del cambio de la divisa, que también eso ha afectado bastante, o que nosotros como tener acceso a ese tipo de material o también que quieran invertir en nosotros para poder sacar adelante muchos proyectos. Sin embargo, pues para ninguno yo creo que es desconocido que se atraviesan momentos difíciles, pero que con los ejercicios yo creo que históricos de los programas se pueden salir adelante, independiente si somos privadas o públicas. No sé si del grupo quieran complementar algo, pero fue muy enriquecedor porque a pesar de que somos tres privadas y una pública, yo creo que contamos con los mismos retos, los mismos ejercicios, las mismas dificultades, solo que y uno de dónde tiene que hacer foco para la consecución de esos recursos e ingresarlos y cómo también innovar para poder mantener un margen. Yo les contaba, por ejemplo, que el margen nuestro es un margen muy alto y que el 31 de diciembre, si damos un excedente el 1 de enero, ese excedente es para la universidad, no es para el programa solamente. Entonces, también eso depende de las decisiones institucionales a las que tengamos que responder con los ejercicios presupuestales. Muchas gracias, Juliana. Em, Solamente para un breve comentario, yo también hacía esa pregunta al doctor Eduardo y en mi experiencia siento que, si bien es cierto, tenemos un parteaguas bastante difundido de decir en cada país públicas o privadas, cuando uno ya está en el ejercicio de la gestión, sí, Tatita, sí, hay más similitudes que diferencias. Claro, hay aparentemente una gran diferencia, pues que es depender del Estado o de recursos privados, sobre todo por la parte de normatividad que nos rige en cada ejercicio presupuestal. Pero desde el punto de vista de la gestión, eh, se parecen mucho y la preocupación por poder ejecutar, por poder, digamos, brindar a nuestros alumnos la mejor formación es, es común. Es más, la evidencia de investigaciones sobre gestión en entidades públicas demuestran que cuando hay lo que llaman una conciencia de costos en el propio equipo profesional y docente, aún en entidades públicas esto ayuda a que se tenga un manejo más racional, más eficiente de recursos. En fin, muchas gracias, Juliana, y muchas gracias al grupo por su reflexión. Pasamos al grupo número 4, un grupo sobre desarrollo docente. Bien, voy a presentar yo en principio, si me disculpan voy a apagar la cámara porque me avisa que tengo mala señal de internet. Pierda cuidado. En el caso nuestro, estuvimos formados por dos facultades públicas y dos privadas, Perú, República Dominicana, México y Argentina. Y tal como se mencionó hasta ahora, los problemas evidentemente son comunes y no dependen de que sean públicas o privadas.
El tema que nos tocó a nosotros fue cómo gestionábamos a los docentes, a la capacitación docente y a la selección. Los criterios de selección y contratación de los docentes son más o menos similares. En el caso de República Dominicana se presenta una terna que es indispensable que tengan ciertas características como es la maestría, y la dirección de la Escuela de Medicina evalúa los currículums y envía al decanato esa terna para la selección. En el caso de Argentina, la gestión es por concurso, el ingreso es por concurso, evalúa un currículum y hay una comisión evaluadora que exige una prueba de exposición, o sea, una clase sobre un tema que se sortea, y actualmente para mejorar esa capacitación o esa posibilidad de que los docentes tengan esa formación docente, se ha incorporado dentro del reglamento de selección que tengan como requisito esa capacitación docente formal. En el caso de México, los candidatos pasan por un proceso general de entrada a la universidad y un examen de cátedra, lo que ellos llaman un examen de cátedra. Se exige el grado de médico especialista o maestría o doctorado si no son médicos. Eso es para el ingreso, o sea, más o menos son parecidos. En lo que respecta a la evaluación y seguimiento del desempeño docente, fue otro tema que también tratamos. En el caso de República Dominicana hay un seguimiento continuo por parte de directores y subdirectores y que van velando por el cumplimiento de los programas, las fechas establecidas y todo lo programado. En el caso de México hay una evaluación semestral. La práctica docente, hay una evaluación que se llama de 360 grados y que incluye la opinión también de los estudiantes, del coordinador inmediato y del área de calidad. Esa área de calidad educativa está, digamos, evaluando en forma continua y participan entonces estos tres estamentos en el seguimiento. En cuanto a la formación, en el caso de La Plata, la formación docente continua, que es otra cuestión que también se planteó como importante en esta gestión, es, en el caso de Argentina, se exige formalmente esa formación docente, como dije, en el reglamento de la universidad está incorporado, y ofrece la universidad para todas las carreras una carrera que se llama de especialización en docencia universitaria, que es gratuita para todos los docentes, que es de duración de 2 años y que da bastantes créditos y que también está acreditada por la CONEAU, que es nuestra comisión de evaluación. En el caso de México, se requiere un curso básico de enseñanza y aprendizaje y después se ofrecen diplomados gratuitos también en innovación educativa y en educación médica. Y otro tema que surgió respecto a esto de la gestión son los salarios y los estímulos hacia los docentes, que por supuesto allí surgieron el tema económico, que en el caso de Argentina el sueldo es poco comparado con el resto. En Perú el sueldo se ha mejorado y ha llegado, una cuestión interesante, a ser similar al de un especialista en el hospital. Y en el caso de México se ofrece un salario competitivo a nivel nacional para atraer y retener el talento. O sea, ahí sí hay una diferencia entre los distintos países y entre las gestiones de lo que es universidad pública y privada. También otra cuestión que surgió en esto de la gestión docente fue el promedio de edad de los docentes, donde el hecho de que en la mayoría de las facultades los docentes tenemos un promedio un poco más alto, en el caso de México, el hecho de que el promedio docente sea entre 35 y 45 años hace que sean más permeables a esta capacitación y gestión docente y la posibilidad de formarse en esta cuestión. Otro tema, por último, que surgió dentro del grupo fue esto de la última charla de que los docentes pudieran hacer las 3 áreas que involucran a la universidad: la docencia, la investigación y la extensión. En ninguno de los 4 casos encontramos un docente que hiciera las 3. El hecho es que generalmente todos hacen docencia e investigación, docencia y extensión, pero es difícil poder aunar en esa gestión docente estas 3 cuestiones que, si bien son sumamente importantes para el hecho de la sostenibilidad, evidentemente es un reto que tendremos que tener en cuenta. Yo creo que más o menos eso es el resumen. No sé si Alfredo o alguno de ustedes quiere completar lo que charlamos, porque incluso hasta se nos terminó el tiempo antes del tiempo. Muchas Todo excelente. gracias, Mónica. No sé si alguien del grupo quiera complementar algo.
Bien, muchas gracias entonces al grupo número 4 y pasamos al grupo quinto sobre tecnologías de información aplicadas a la gestión de nuestras facultades. Sí, hola, hola. Yo voy a leer una especie de resumen que hicimos de las conversaciones que tuvimos. En el grupo estaba la doctora Jessica Gosset de Chile, la doctora Marianne Turiz de Ecuador, de Guayaquil específicamente, y yo, de Santiago de Chile. Bueno, el tema, como bien decía el doctor Mendoza, es el tema de la tecnología aplicada a la gestión. Lo que conversamos aquí como grupo es que teníamos unas experiencias bastante similares. Em, Utilizábamos la tecnología para la gestión de los campos clínicos, los seguimientos docentes y la eficiencia administrativa, principalmente para estos temas de visualización de datos usábamos el Power BI. em, y nos ayuda por la ventaja que tiene, que es la visualización de los datos en tiempo real. Y esto nos ayudaba a evaluar la formación continua de los docentes, ¿cierto? Permitiendo que los directivos tomen decisiones con información relevante en el momento, y también para el uso de los campos clínicos, principalmente para identificar cuáles son los gastos, los porcentajes de ocupación y la evaluación de los centros y los docentes de cada uno de estos campos clínicos. Otra de las tecnologías que se utilizó o que se utiliza en estas instituciones es una plataforma institucional para conocer el avance que tienen los académicos dentro de sus planes de formación. También los decanos son evaluados a través de esta plataforma. Los decanos suben información administrativa y es el rector quien va haciendo un checklist de los datos para ir validándolos. Se hablaba de una herramienta que es Oracle, que es un sistema que favorece la retroalimentación de los docentes en relación a las metas que se van cumpliendo. Y una de las ventajas que tiene esta plataforma es que envía recordatorios automáticos a los docentes de las actividades que tienen que ir cumpliendo. Entonces era bastante interesante en la automatización de la gestión, que es uno de los grandes desafíos. Em, y finalmente, como en el área del trabajo en equipo, coincidimos que los tres utilizábamos Teams, el Microsoft Teams, para trabajar de manera colaborativa, de manera sincrónica, para asignar tareas, para el monitoreo del avance de estas tareas también, para compartir información. Entonces, como reflexión final, una de las temas que quedó ahí, creo que al debe en el grupo, que ninguno de nosotros está utilizando inteligencia artificial principalmente para automatizar los procesos. Creo que ese es uno de los desafíos que tenemos ahora. Porque muchas de las cosas que hacemos es con cargas manuales de la información. Por lo tanto, creo que un buen paso en la utilización de las tecnologías y de lo que nos permite la tecnología es automatizar procesos. Bien, obviamente para tener ese tiempo disponible para utilizarlo en tomar decisiones, que era una de las cosas que la doctora Gosset comentaba. Gracias a la utilización del Power BI, en las reuniones no se utilizaba tiempo para informar sobre una situación particular, sino que se utilizaba el tiempo para tomar decisiones en base a la información que el resto de los equipos ya tenían. Entonces eso era bien interesante. Bien, y lo otro como reflexión final que dejábamos, tanto la doctora Gosset como yo, tenemos ingenieros trabajando en nuestros equipos de la visualización de los datos y el manejo de los datos. Entonces, eso coincidíamos que facilitaba mucho la resolución de problemas en la gestión que obviamente se escapan muchas veces a nuestro manejo,
y que facilitaba mucho también algunas instancias, como por ejemplo, yo contaba una experiencia que tuve con la distribución de las visitas de los campos clínicos, y el ingeniero nos resolvió rápidamente el tema de cómo los estudiantes se iban registrando en una plataforma, y esa plataforma les avisaba cuando tenían que ir a su visita de campos clínicos, que era algo que antes hacíamos de manera manual en todos nuestros estudiantes de primero a quinto, básicamente, que son las visitas más potentes. Así que bueno, como reflexión final, la utilización de la tecnología en la gestión facilita muchísimo la gestión propiamente tal y la toma de decisiones. Así que mirábamos todos con muy buenos ojos la inclusión de la tecnología en la gestión, obviamente. No sé si alguien más del grupo quiere opinar algo que se me haya quedado en el tintero. Súper. Muy bien, Bien, nada más que agregar. bien. Muchas gracias entonces, Francisco, y muchas gracias al grupo 5. Em, bueno, tratando de hacer una brevísima, no sé si síntesis, pero subrayar algunos temas de lo que se han tocado. Yo quisiera partir con las palabras del doctor Eduardo, con las cuales se abrió nuestra sesión del día de hoy, en la idea de que hablar de gestión de recursos, hablar de eficiencia, no tiene sentido si es que perdemos de vista la misión y la visión. Y ese es un principio en economía. O sea, la eficiencia es conseguir los resultados que uno desea al menor costo posible. Pero entonces empieza por conseguir los resultados. O sea, si uno va a dejar de lado los resultados, entonces no importa que el costo sea bajo, simplemente no hay eficiencia allí. La eficiencia, el manejo adecuado de recursos es lograr resultados y hacerlo con el uso más apropiado de los recursos que uno tiene confiados. Al margen de que se los haya confiado el gobierno o se los haya confiado los padres de familia o los propios alumnos. Igual son recursos que se nos confían para alcanzar un propósito. Quizá los colegas más jóvenes del equipo docente, de los líderes participantes, no han vivido lo que algunos otros, y no voy a involucrar a nadie para que no se sienta afectado, pero yo les contaré que en mi generación nosotros vivimos una formación diferente, pues. O sea, aprendíamos anatomía disecando cadáveres, aprendíamos farmacología con ratoncitos y inyectándoles cosas, y ahora usan Spectra, ¿no? Para anatomía, usan softwares para farmacología. Estamos en un mundo formativo diferente y en el cual justamente parte del desafío es cómo eh, en los equipos docentes que tenemos también ese abanico, ¿no? Los docentes que fueron formados de una forma y que seguramente se resisten al final a las nuevas formas, y los docentes jóvenes que abrazan las formas con todo entusiasmo, las formas nuevas que son las de su generación, y eso es parte pues del camino de renovación de nuestras instituciones. Y en ese camino hemos tratado de ver hoy día algunas de las líneas más importantes en las discusiones de los grupos. Las he encontrado todas muy enriquecedoras. Y me gustaría que como mensaje quede esta idea de que, reitero, este parteaguas público-privado para algunas cosas ayuda, pero para otras no ayuda. Y en realidad las buenas prácticas de gestión son las buenas prácticas de gestión. Sea esta que uno esté en una entidad pública o en una privada, los desafíos son sorprendentemente similares. Y por lo tanto eso hace válido y más importante espacios como este, ¿no? En los cuales uno busca esas semejanzas, busca salidas ya probadas y las convierte en buenas prácticas y las difunde. Otro tema que también se ha planteado que quisiera subrayar es esto de los campos clínicos y de su riesgo de mercantilización ya hecho realidad en muchos espacios, afortunadamente no en todos. Y por lo tanto, el mensaje que yo iba a decir cuando comentaban la experiencia en Antioquia, yo decía, la unión hace la fuerza. Ya lo dijeron hace 2500 años esa Biblia popular y es plenamente vigente, ¿no? Asociarnos, tener un frente común y buscar alianzas de largo plazo, ¿no? Esto que se mencionaba de la sostenibilidad, pensada también desde ese lado. La sostenibilidad implica no solamente finanzas sanas en el largo plazo, sino una mirada de largo plazo y alianzas de largo plazo que nos permitan construir esas nuevas realidades. Em, También bajo diferentes formas y nombres se ha hecho notar a lo largo de la mañana
la importancia de las métricas, de tener indicadores, tableros de medición, formas que nos hagan pisar tierra, tomar decisiones, y si para ello nos ayuda la tecnología, pues bienvenida a la tecnología, como lo han mencionado ya en el último resumen con Francisco. Seguramente va a haber siempre tecnología, la tecnología avanza cada vez más rápido y seguramente siempre vamos a estar rezagados en nuestra aplicación. Pero al margen de ello, nos van llevando por un camino en el cual cosas que antes eran, pues, labor de hormiga, o sea, esta programación de campos clínicos, programaciones de laboratorio a mano, en papelotes. Afortunadamente eso ya se va dejando atrás, ahora hay softwares para cada cosa, y si no hay softwares ad hoc, fácilmente hojas de cálculo, bases de datos, permiten hacer esa labor también de manera mucho más ágil y más eficiente. Entonces, en resumen, estamos en un mundo en el cual, o en un momento de desarrollo de nuestras facultades, en el cual tenemos esa ventaja de estar incorporando continuamente tecnología, tanto a la labor más docente, que la hemos visto ya en otras unidades de este curso, como ya, y en eso nos vamos a concentrar en esta y en las semanas que vienen, en el componente ya más de gestión administrativa. Con eso como pequeñas highlights, tengo algunas palabras, avisos parroquiales. A ver, estamos exactamente a 4 semanas del COPAEM y parte del proceso formativo nuestro, y así fue diseñado por la Federación, es que participemos al máximo de lo posible en el Congreso. Entendemos que no todos puedan estar presentes y participar del Congreso, y para eso estamos previendo también la opción híbrida, pero también estamos muy contentos porque la información que tenemos es que ya la mayoría está inscrita en el Congreso, va a participar del Congreso, y es apropiado que así sea. O sea, la dinámica del Congreso en sí misma es parte del proceso formativo. En relación al tema específico nuestro, por gentileza del comité organizador de COPAEM, el comité científico ha sido muy benévolo con nosotros y nos ha dado la opción de tener una sala dedicada a nuestro programa de liderazgo. Y en esa sala vamos a tener el día central, o sea, el día intermedio, los 3 días del Congreso, el día 24, 4 horas asignadas a la presentación de trabajos. Vamos a hacer la presentación de trabajos de 8 a 10 de la mañana, en una primera parte, 2 horas. Luego podrán participar en actividades importantes también que son parte del Congreso. Y posteriormente, de 2 a 4, tendremos la segunda parte de las actividades nuestras. En esas 4 horas tenemos ya diseñada la actividad, se les va a repartir a través del grupo de WhatsApp las directivas de operación para que todos puedan estar preparados adecuadamente. Les anticipo que vamos a tener cada uno de nosotros o cada uno de los presentadores 5 minutos para presentar su experiencia, su reflexión. Hay varios formatos que también vamos a distribuir para que cada quien escoja el formato que resulte más adecuado al enfoque que le está dando a su reporte. Y con eso como insumos, vamos a estructurar una sesión en la cual todos tengan la opción de presentar sus trabajos y de socializarlos y compartirlos. Y confiamos en que de ahí podamos seguir además hacia adelante con algunas publicaciones, seguramente que ya pongan esto en negro sobre blanco. De hecho, yo ya tengo ahorita, de hoy día me ha quedado ya en el tintero una, y ya voy a contactar a algunos de ustedes para asociarnos y sacarla adelante. Entonces,